Bienvenidos a Reporte Unidad de este viernes 11 de septiembre de 2015. Estos son los titulares. Lilian recorrerá al país en nombre de Leopoldo. Unidad consigna documentos en la OEA. Gobierno responsable de violencia en Palacio de Justicia. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Seguir luchando por un mejor país y recorrer las calles junto a la Unidad Democrática con miras a la victoria electoral para el 6 de diciembre fue el mensaje de Leopoldo López, leído entre lágrimas por su esposa Lilian Tintori. Mis ideas, mi amor por ustedes, vuela alto, vuela muy alto en el cielo de nuestra hermosa Venezuela. En la carta que fue escrita por el dirigente político después de conocer su sentencia, se hace un llamado al país a votar por un cambio el próximo 6 de diciembre. Ese día, con irreverencia, con revire democrático, salgamos con toda nuestra fuerza a votar y a defender en todos y cada uno de los centros electorales, en la propia calle, la voluntad de cambio que de manera arrolladora la inmensa mayoría de los venezolanos vamos a expresar en las urnas. Tintori aseguró que recorrerá el país junto a los candidatos de la Unidad Democrática. Mi corazón se lo entrego a la Venezuela unida y vamos a recorrer el país en nombre de Leopoldo López. Aquí estamos. No vamos a descuidar el 6 de diciembre. Distintos organismos y personalidades internacionales se han pronunciado en rechazo a la sentencia de Leopoldo López. El líder de Voluntad Popular hizo un llamado a movilizarse junto a los dirigentes opositores el próximo sábado 19 de septiembre. Como una inmoralidad de la jueza Susana Barreiros, calificó el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, el castigo que ésta impuso a Leopoldo López, una persona inocente. Es, miren, inaceptable, yo me disculpa que lo diga aquí, que un compañero, en este caso lo nombro con nombre y apellido, que a Leopoldo López le hayan metido casi 14 años de cárcel. Yo desde aquí levanto mi voz y pido a toda Venezuela que la levante. Ya basta que sigan en este país persiguiendo a quien piensa distinto. No se trata si nos cae bien o no nos cae bien. Se trata que para que este país pueda tener progreso, pueda salir adelante, aquí hay que dejar de perseguir a la gente. El gobierno está en la obligación de informar a la OEA cuáles son las suspensiones de los derechos civiles y políticos tras medidas de estado de excepción en la frontera, así como permitir una observación internacional calificada. Estas exigencias están contenidas en los comunicados que consignó la Comisión Internacional del Comando de la Venezuela Unida ante la sede del organismo en Caracas. Timoteo Zambrano, coordinador de la Comisión Internacional, alertó que de extenderse el estado de excepción a otros municipios fronterizos, estarían en peligro de elección 38 candidatos, que representan 23% del total de las curules. Para el sector opositor de la mesa, el que el gobierno mantenga el estado de excepción, y por eso exigimos que levante el estado de excepción, es para nosotros una limitación importante a esos derechos. Y además esa escalada va contra el sistema electoral. En los textos consignados se hace hincapié en la necesidad de que el CNE reúna ambas partes para que se definan las condiciones de la observación. Exhortamos al secretario general que presente él una propuesta, un plan de observación internacional al Consejo Nacional Electoral por una parte, y que también ese plan sea presentado a los dos factores en pugna, tanto a la MUD como al PSV. Entre tanto, la abanderada por las jurisdicciones fronterizas en Táchira, Lady Gómez, advirtió sobre las limitaciones que tienen los candidatos de la zona. Nosotros como candidatos no podemos realizar las actividades que veníamos desarrollando en las comunidades, asambleas en las comunidades, en los sectores. Además,
que por presentar nuestro planteamiento, donde nos identificamos con el pueblo que se siente vulnerado, hemos sido acusados de paramilitares, hemos sido juzgados por sectores políticos del gobierno como paramilitares. La comisión tiene previsto elevar su voz a otras esferas como la ONU y recordó que la sentencia contra Leopoldo López agrava aún más la imagen del gobierno en el mundo. La diputada y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad, Delsa Solórzano, rechazó los hechos de violencia provocados por oficialistas el pasado jueves en el Palacio de Justicia. Indicó que el gobierno debe condenar inmediatamente a los protagonistas de estas acciones que dejaron como saldo un fallecido. Solórzano subrayó que este suceso atentó contra los derechos humanos de quienes se encontraban respaldando a López pacíficamente, por lo que el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de lo ocurrido. Es lamentable que ocurran hechos como esos entre hermanos venezolanos. Que tú veas que un ciudadano de tu país arremete violentamente contra otro por razones políticas, por razones ideológicas, son los hechos que evidencian que Venezuela merece y necesita un cambio. Nosotros no podemos seguir sembrando odio y división entre nosotros. Aseguró que el llamado que hizo Jacqueline Farías en su cuenta en Twitter convocando a grupos oficialistas a la Plaza Diego Ibarra fue un acto miserable, irresponsable y antidemocrático. Que aquellos funcionarios oficialistas que convocaron esa lamentable concentración se desvincularan de esos hechos de violencia, los condenen y obliguen a las autoridades competentes a abrir las investigaciones legales a las que haya lugar. La diputada felicitó a los abogados y a todos los que han trabajado arduamente estos años por la postulación que recibió la Alianza para el premio Sanahoff por promover la libertad de conciencia. Nos entramos ayer por la prensa, esto ha sido una cosa que no la buscamos, pero que sí tengo que decir que el equipo de abogados la trabajó. Así que para cada uno de ustedes, el equipo de abogados de la Mesa de la Unidad Democrática, desde el Amazonas, Bolívar, Lara, Zulia, Anzoátegui, Caracas, en cada rincón de Venezuela, siéntanse orgullosos porque esta postulación es de ustedes. Finalmente, expresó que estos atropellos del gobierno solo logran afianzar la voluntad de cambio en los venezolanos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara. El Estado venezolano debe devolver la señal y los equipos confiscados a RCTV. Aunque el Tribunal Supremo de Justicia declaró inejecutable este fallo, Marcel Granier, director ejecutivo de Empresas 1BC, es optimista. Yo no quiero anticipar escenarios negativos porque creo que no nos ayuda. En este momento yo estoy centrado en que se cumpla la decisión, en que el gobierno entienda que le conviene, no solamente que está obligado, sino que es que además le conviene cumplir la decisión. Para Granier, el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un gran triunfo, no solo de RCTV, sino de Venezuela. El Estado venezolano violó la Constitución y las leyes, violó los derechos a libertad de expresión, a libertad de información, a libertad de buscar la información donde tú quieras, a libertad de opinión, a una cosa muy grave. La sentencia establece muy claramente que hubo discriminación y la discriminación es un delito muy horrendo y que ha traído siempre muy malas consecuencias. En RCTV aún analizan las decisiones. Lo que está claro es que, de ser necesario, acudirán de nuevo a instancias internacionales para pedir justicia y asegura que, pese a las adversidades, la televisora está preparada para volver a los hogares de Venezuela. Listos espiritual y emocionalmente sí. Materialmente dependemos de que el Estado nos devuelva los equipos, de que los equipos estén en las mismas condiciones que cuando se los entregamos, porque el día que los entregamos estaban en perfecto funcionamiento. La señal de Radio Caracas era una señal luminosa, bellísima, la mejor señal que había en el país. Yo veo muchos obstáculos, pero yo me siento capaz de enfrentarlo y sé que aquí hay la gente capaz de enfrentarlo y existen los recursos. En RCTV, directivos y trabajadores están esperanzados en retomar el contacto con su público para ofrecerle los contenidos informativos de opinión y entretenimiento que tanto añora. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este viernes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.